Tocamos las notas correctas, el ritmo está bien, no hay errores graves y aún así algo no suena. Escuchamos a los grandes guitarristas tocar Lágrima de Francisco Tárrega y nos preguntamos por qué sonamos diferentes si estamos tocando lo mismo. Y lo que pasa realmente es que los guitarristas avanzados saben que muchos de los recursos expresivos que dan vida a la música no están escritos en la partitura. Por eso, aunque nosotros toquemos de una manera correcta, esto no es suficiente. Cuando hablo de recursos expresivos me refiero a cosas como el manejo del pulso, la articulación, los diversos timbres de la guitarra, las dinámicas y el vibrato. Pero para tener un video con un tema central nos vamos a enfocar ahora en el manejo del pulso y lo vamos a trabajar con Lágrima de Francisco Tárrega, esta pieza tan popular que seguramente muchos de ustedes tocan, pero que les aseguro se puede todavía manipular un poco más y se puede trabajar en detalle para buscar un poco más de expresividad. Yo tengo que confesar que por muchos años estuve obsesionado con el metrónomo. Lo usaba muchísimo para estudiar técnica y también para estudiar el repertorio. Y aunque esto puede tener sus beneficios, por ejemplo, establecer una sensación de pulso muy sólida y también una sensación de subdivisión de las diferentes figuras rítmicas muy detallada, lo cierto es que para tocar música muchas veces esto nos pone un poco rígidos y no funciona. Por eso yo he tenido que también liberarme un poco del metrónomo y con el paso del tiempo empezar a soltarme y a poder tocar de una manera un poco más orgánica. Este video es 100% práctico, por eso tengan su guitarra en la mano, afinen y vamos a trabajar con 3 ideas principales con respecto al manejo del pulso. Las 2 primeras son totalmente prácticas y la tercera es una idea importante que ustedes tienen que considerar cuando estén tomando decisiones. Así que, sin más, vamos a empezar con Lágrima de Francisco Tárrega. Punto número 1. El pulso casi nunca se detiene y se transforma de manera orgánica. ¿Qué quiere decir esto? La mejor comparación es si pensamos en el pulso de nuestro corazón. Idealmente sabemos que tenemos un pulso relativamente estable, pero este pulso va a variar dependiendo de nuestra actividad física, de nuestras emociones, de nuestro entorno. A veces este pulso se acelera y a veces se desacelera. Todo esto de una manera muy orgánica. Pues con la música pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros vamos a tocar una pieza, pues sí tenemos que tomar una decisión respecto a un pulso base sobre el que vamos a trabajar. Pero tenemos que saber que este pulso seguramente va a tener fluctuaciones. A veces se va a acelerar, a veces se va a desacelerar. Todo esto de una manera muy orgánica, sin cambios bruscos. Ahora voy a tocar la primera parte de Lágrima. Primero lo voy a hacer de una manera estable, o sea, voy a definir un pulso y no voy a usar el metrónomo para no llegar a ese punto de rigidez, pero sí voy a tratar de mantenerme en un pulso estable. Esta va a ser la velocidad. 1, 2, 3. Bien, ahí estoy tocando de una manera rígida, siguiendo el pulso. Por supuesto que soy humano y seguramente hice algunas pequeñas cosas, pero ahora les quiero mostrar cómo podríamos empezar a acelerar y desacelerar de una manera orgánica para crear más expresión. Muy importante, podemos pensar como cuando estamos manejando. El acelerar y desacelerar siempre se da suavemente, o al menos casi siempre. Entonces no vamos a pensar en ningún golpe, tanto para frenar como para acelerar. Primer punto, compás número 1. En lugar de pensar en empezar directamente con el pulso, tan, 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 en lugar de hacer esto, yo puedo tomarme un microsegundo de la primera a la segunda corchea. En lugar de hacer tan, 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 puedo hacer tan, 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 tan. ¿Ven? El pulso se mantiene y se transforma de manera orgánica. Tan, 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 tan.
tan, 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 tan. Esto es lo que quiero decir con que el pulso no se detiene y se transforma de manera orgánica. Entonces noten esta sutileza. En lugar de tocar esto, ahora voy a hacer esto. Noten cómo acelero poco a poco. Al final de estos dos compases también estoy haciendo un pequeño retardando. Entonces, cuando empiezo en compás 3, tampoco voy a caer a pulso, porque si yo desacelero, después tengo que acelerar en relación a lo que acaba de hacer. Voy a exagerarlo. Si yo hago esta, aquí voy a desacelerar. Ahora tengo que acelerar de acuerdo a cómo desaceleré. Porque si yo acelero bruscamente va a sonar raro. Lo voy a tocar para que lo escuchen. Desacelero. Suena un poco extraño, suena brusco, porque no estoy dejando que la música respire y se recupere de esa velocidad que bajó. Entonces, de nuevo, empezamos lentamente. Tomo mi tiempo. Aquí puedo acelerar. Y la idea es que uno puede manipular el pulso según su gusto. Uno podría acelerar para crear más drama, más tensión. También podría crear micropausas, micro respiraciones para crear más tensión. Les voy a ejemplificar. Cuando estamos aquí arriba, escuchen este final. Lo retrasé un poco. No estoy haciendo. Eso es muy a tempo. Aunque hago un pequeño retardando, suena apresurado. Yo puedo tomarme un microsegundo, una micro respiración. Ahora sí. Ahí tiene mayor resolución. Escuchemos toda esta primera parte. No voy a bajar. Acelero. Ahora termino. Esta fue una interpretación del momento. Me acaba de salir así. No hice retardando para llegar a la parte aguda. Eso lo podemos hacer. La idea es tener nosotros la libertad de crear lo que nosotros queramos crear en el momento. Entonces, este primer punto lo podemos resumir en 3 herramientas: acelerar, desacelerar y tomar micropausas o micro respiraciones. Todo esto de una manera orgánica. El punto número 2 es que el pulso no siempre sigue la métrica. El pulso no siempre sigue la métrica. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros seguimos la métrica de esta pieza, dice que está en 3/4. Entonces, si nosotros sabemos nuestra teoría musical, sabemos que 3/4 quiere decir 3 pulsos de negra y vamos a pensar que tenemos que sentir 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero existe una idea todavía más avanzada que es pensar en el pulso muchas veces con el cambio de armonía o también por el compás. O sea, en este caso no va a seguir el pulso de negra, sino que podríamos pensar en este caso que vamos a sentir el pulso como un compás completo. En lugar de sentir 1, 2, 3, vamos a sentir 1, 2. Y ahí adentro están las 3 negras y las 6 corcheas. Pero yo paso de sentir así. 1, 2, 3. 1, 2,
lo siento así, sino que lo voy a sentir 1, 2, 1, 2. Si se dan cuenta, el primer compás es mi mayor y el segundo compás es la dominante, si 7. Entonces por eso sentimos así. Esta sensación del pulso por compás me permite que la música fluya y que no tenga tanta marca de pulso, porque la música ahora se siente más largo, se siente más estirada. Y aunque hay compases donde tenemos 2 acordes o a veces 3 acordes, esto no impide que yo pueda seguir sintiendo en pulso de blanca con puntillo. Voy a hacer el ejemplo con la segunda parte, para incluirla también, que es la parte en mi menor. Esta es la segunda parte. Si lo pensamos, ven, ahí de hecho tenemos 2 pulsos en mi menor. Si 7, aún así nosotros podríamos sentir el pulso de todo el compás. Si gesticulo el pulso, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y aquí, por supuesto, que esto se puede mezclar con el primer punto. De hecho, ahí estoy haciendo acelerandos, desacelerandos y micro respiraciones. Pero este punto 2 aquí es importante porque tenemos que entender que no siempre vamos a seguir el pulso escrito en la métrica. Ahora voy a tocar la parte A y la parte B sin repetición para que ustedes escuchen cómo pueden usarse estas ideas. Por supuesto que mi versión es solo una posibilidad. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Por supuesto, es importantísimo recordar que el manejo del pulso no es el único recurso expresivo. Aquí, de hecho, estoy tratando de tocar con un solo timbre, pero tenemos timbres, tenemos dinámicas, tenemos vibratos, solo que yo me estoy concentrando por ahora en el manejo del pulso. Pero que quede claro que este no es el único recurso expresivo. El punto número 3 que les quiero compartir hoy es muy importante. El manejo del pulso está directamente relacionado con el estilo musical. Nosotros no podemos pretender que estas ideas que acabo de compartir las vamos a utilizar igual en cualquier pieza. Cada estilo musical tiene sus propias convenciones y tendencias. Nosotros no podemos aplicar lo que estamos hablando hoy a toda la música por igual. En algunos casos, la música tiene que ser muy rítmica, casi que metronómica. En otros casos, los retardandos pueden ser muy extendidos o pueden ser muy cortos. A veces podemos tener acelerandos muy bruscos. En fin, cada estilo musical tiene su propia manera de manejar el pulso.
Por eso yo usé hoy el ejemplo de Lágrima, Tárrega, una pieza de finales del siglo XIX con toda esta expresividad y esta flexibilidad del pulso, porque se presta para ejemplificar estas ideas, pero tienen que tener la sabiduría de saber cuándo se puede aplicar esto y cuándo no. Estoy seguro que muchos de ustedes tendrán otras ideas y conceptos con respecto al manejo del pulso. Por eso, como siempre, los invito a que dejen sus comentarios, hagan sus aportes. Todos podemos aprender unos de otros y esto es lo más valioso que podemos generar aquí en esta pequeña comunidad. Espero que el contenido haya sido útil y como siempre nos vemos en el próximo video. Hasta luego.